Hola, bienvenidos a Community Conversations. Soy Beach Pace, la alcaldesa de la ciudad de Hillsborough. Y bienvenido a Juan Carlos Chávez, subdirector de SOR, Servicios Legales de Inmigración. Bienvenidos. Muchas gracias. Nos alegra mucho que estés aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a nuestra comunidad. Es un honor. Gracias. Para quienes no conocen SOR Servicios Legales de Inmigración, ¿podrías contarnos sobre tu equipo, quiénes son y qué servicios ofrecen a la comunidad de Hillsborough y sus alrededores? Ok. Sí, SOA ha sido una agencia de servicios de inmigración que ha estado presente en la comunidad desde 1992. Ayudando a los refugiados y a los inmigrantes a obtener beneficios de inmigración como residencias, ciudadanías y otros remedios migratorios. Tenemos dos oficinas, una en Portland y una en Hillsborough. Y también somos una agencia que está acreditada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para practicar la ley de inmigración. Ok. Y cuando el gobierno federal y los agentes de ICE aumentaron su enfoque en Oregon con respecto a la aplicación de las leyes de inmigración, ¿qué veían y escuchaban de las familias? Sí, hemos escuchado de las familias historias muy tristes cuando las están separando debido a las nuevas medidas del gobierno y la implementación de ICE en las calles y en los lugares. Las personas no quieren salir, quieren permanecer en las casas por el miedo a que ICE los agarre y los pongan en un centro de detención o los deporten para sus países. Y la situación está siendo bastante complicada para todas las personas que han estado aquí por muchos años viviendo en los Estados Unidos. Okay. Y en este momento, ¿a quiénes están prestando más servicios en Hillsborough? Estamos prestando más servicios en la oficina de Hillsborough a países como México, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador. Y prestamos servicios para ellos porque se han terminado muchos programas de TPS, de protecciones temporal, y están buscando la forma en poder tener otras opciones de inmigración. Okay. Y ahora, en 2026, con la llegada del verano tras la primavera, ¿cuál es el nivel de demanda de servicios que están observando? Tenemos demasiada demanda, diría yo, de servicios en la oficina, ya sea de Portland y también en Hillsborough, porque las personas están desesperadas buscando un tipo de vía y de solución para sus problemas migratorios acá en los Estados Unidos. Y estamos observando también que las personas tienen miedo salir a la calle, tienen miedo ir a las escuelas, a los hospitales, porque puedan agarrarlos. Okay. ¿Y cuáles son las situaciones más comunes en las que tú y tu equipo están trabajando día a día para apoyar a la comunidad? Actualmente estamos recibiendo muchos asilos, personas que quieren aplicar para asilos, personas que están en centros de detención. También estamos ayudando con las residencias permanentes y las ciudadanías. Y algo muy importante que tenemos que decir es que las personas que tienen necesidad de aplicar para la ciudadanía, que lo hagan, porque cuando se aplica para la ciudadanía se tienen muchos derechos, y hay derechos como el derecho a ejercer el voto, el derecho a tener un pasaporte americano, el derecho a poder reclamar a los familiares que están fuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos. Cuando se convierten en ciudadanos es muy, muy bueno para poder tener acceso a diferentes beneficios que no se tienen cuando se es residente solamente. Okay. Y cuando alguien llega a ti, tal vez estés asustado, tal vez no sepa a dónde dirigirse. ¿Cómo es este proceso? El proceso de la oficina lo tratamos de hacer bastante simple.
Es decir, ir a la oficina, verse con un abogado o un representante legal y a partir de ahí se hace una entrevista y se ve si la persona tiene algún tipo de remedio migratorio y ahí se empieza a trabajar con ellos. Cuando se empieza a trabajar con ellos, pues entonces se les indica cómo hacer todo el proceso. Los ayudamos con lo que es presentar las aplicaciones para inmigración y si se necesita ir a una entrevista en inmigración, vamos con ellos o a la corte también, cuando se necesita un abogado. Okay. Y hay la segunda problema es misinformación, o desinformación. Desinformación. Hay mucha desinformación circulando en este momento. ¿Y cuáles son los mayores rumores que escuchas? Sí, el problema es que la desinformación es muy grande, sobre todo por las redes sociales. Cuando hablamos de TikTok, hablamos de Facebook, y no se le puede poner atención a esos rumores que se practican en las redes sociales. Hay que ir siempre a ver a ver a un abogado, notario nunca, a ver a un abogado o a ver a un representante legal. Okay. Y SOAR está aquí para eso, para ayudarlos. Ok, excelente. Y tú y SOAR han sido un gran aliado para que la ciudad de Hillsborough llegue a la comunidad y atienda estas necesidades inmediatas. Sí, estamos súper orgullosos, Okay. súper orgullosos de ser parte y de tener una relación muy estrecha con la ciudad de Hillsborough. Igualmente. La ciudad de Hillsborough nos ha apoyado mucho y también nos ha dado presupuestos para poder ayudar a la comunidad inmigrante que tiene tanta necesidad en estos momentos. Ok, gracias. Por nada. Y antes de terminar, ¿qué es lo que nuestra comunidad debería saber para ayudar a nuestros vecinos durante esta situación? Lo primero es que nunca están solos. Nunca van a estar solos. Siempre vamos a estar ahí para ayudarlos. Y vayan a SOAR, visítenos porque siempre van a tener las puertas abiertas para poder buscar cualquier tipo de remedio. Okay. Juan Carlos, muchas gracias. Y el sitio de SOAR Immigration Legal Services ¿qué es la sitio de website? El sitio website de SOAR es soarlegal.org. Ok. Y gracias a tú y gracias a todos por ver y escuchar Comunidad Conversaciones.